Este capítulo inicia con un verdugo llegando a la penitenciaria. Al llegar le informan al director su llegada. El convicto tiene su última conversación con su esposa, ya que lo condenaron a la silla eléctrica. Retiran a Mali de su celda y le otorgan unas últimas palabras en las cuales asegura renacer en una nueva vida para cobrar venganza con 5 personas. ¡Tendrán una muerte justa! Nuestros protagonistas recaudan la información del convicto, el cual fue acusado por doble homicidio. Al intentar robar en una licorería fue interceptado y sentenciado a pena de muerte. Cuando lo iban a ejecutar por extrañas circunstancias tuvieron que posponer su ejecución hasta el tercer intento. El convicto era considerado como un filósofo en la prisión. Una semana antes de ejecutarlo corrió la voz en la prisión de que iba a reencarnar para cobrar venganza. Lo raro del caso es que uno de los guardias que lo había maltratado fue encontrado muerto en su misma celda. Los guardias no pudieron explicar la muerte de su compañero. Los investigadores llegan a la escena del crimen y el alcalde les informa que la causa de muerte fue por asfixia. Alguien lo asfixió con una almohada hasta matarlo. Mulder le pregunta si tiene idea de cómo pudieron matar a un guardia dentro de una celda. El alcalde le responde que ellos toman muchas precauciones para evitar este tipo de riesgos. Al guardia lo atacaron desprevenido, ya que ni siquiera pudo agarrar su arma. Mulder le pregunta si le da crédito a la amenaza de Mali, amenaza en la que prometió regresar para vengarse, a lo que el director le dice que Mali tenía un odio bastante fuerte hacia las personas que lo trataron mal. El alcalde piensa que tal vez planeó una venganza antes de su muerte con la ayuda de otra persona. Revisan el cadáver del guardia y Scully se da cuenta que el cuerpo está invadido por muchos gusanos. Ambos interrogan al círculo cercano de Mali y uno de los presos asegura que su compañero fue el responsable de la muerte del guardia. Les cuenta que todos los presos tienen miedo por la promesa de Mali. Nietzsche volvió. Scully decide investigar la escena del crimen y el guardia se regresa para custodiar a su compañero. Scully aprovecha para investigar otra celda y uno de los guardias la retiene para decirle que hay una lista con los nombres de las personas que morirán. Dicha lista la tiene uno de los presos llamado Roque. El otro oficial aparece y Scully decide retirarse de la prisión. Al paso del tiempo los presos al realizar sus horas laborales encuentran la cabeza del guardia. El patólogo concluye que desmembraron su cabeza usando una espátula. Scully le dice que los reclusos encontraron la cabeza infestada con larvas de moscas, lo que es inusual ya que el guardia tenía pocas horas de haber muerto. El médico le responde que hay unas larvas que ponen huevos minutos después de morir, moscas las cuales se reproducen más rápido en ambiente húmedo y caliente. En la autopsia de la primera víctima los pulmones estaban plagados de la infestación. Scully le pregunta por la causa de muerte de la primera víctima, a lo que el médico le responde que fue asfixiado hasta morir o que tal vez se haya ahogado. Por otro lado, Mulder interroga al convicto que tiene la lista. Le dice que una noche escuchó a Mali contándole a su esposa los nombres de las personas con las que cobraría venganza. En dicha lista solo hay 5 nombres de los cuales 2 han muerto. Mulder le pregunta por los demás nombres, pero Roque no se los dirá a menos que acepte su trato. El trato consiste en que Mulder haga todo lo posible para transferirlo a otra prisión. Mulder intenta convencer al director para que acepte el trato, pero este no accede porque los demás convictos querrán negociar. Al llegar a su oficina encuentran el cuerpo del oficial al que le hace falta su cabeza. Al seguir investigando, Mulder encuentra un libro el cual trata de la reencarnación. Le obsesionaba la reencarnación. Mulder le dice que muchas personas creen en una especie de transmigración del espíritu. Mulder cree que hay una posibilidad de que Mali haya regresado para cobrar su venganza. Scully no le encuentra sentido a su conclusión. Ella piensa que los guardias podrían estar implicados en los asesinatos. Deciden interrogar a la esposa de Mali y ella les dice que muchas veces tuvo pesadillas en las que su esposo seguía con vida al ser llevado a la silla eléctrica. Es un hombre muy poderoso. Les dice que los guardias solo le permitían visitarlo a la fecha de ejecución. Al hablar con él, ella sentía el poder que tenía Mali. Cree que volvió, ¿verdad? Mientras tanto en la prisión, Roque es interrogado por el director. Warden le pregunta por la lista pero este no le responde nada, así que lo tortura hasta que John le dice que su nombre aparece en el número 5. Warden, ¿qué se siente estar sentenciado a muerte? Al retirarse, Scully recibe una llamada de Warden para decirle que uno de los presos fue encontrado muerto en los baños. Vemos una escena en la que Esperanza ocultó a su nueva pareja. Ella no quiere que su relación salga a la luz, ya que su pareja trabaja para la misma prisión en la que murió su esposo. Al llegar el director les dice que Mali odiaba a Roque y que una vez los dos estuvieron a punto de matarse.
Mulder le pregunta si los demás occisos tenían antecedentes con Mali, a lo que el director le responde que tuvo muchos problemas de comportamiento, algunos guardias tuvieron que disciplinarlo a golpes. Mulder relaciona el patrón de las muertes, ya que todos los occisos le causaron sufrimiento. Warden planea cerrar el caso, pero Mulder le dice que el problema no cesará aunque lo dejen de investigar, le plantea su idea y le dice que Roque no tendría por qué haber muerto. Mulder le pregunta el nombre del ejecutor de Mali, pero el director no cede hasta que Mulder le dice que podría estar en peligro. Al llegar a la casa de Simón, encuentran la casa abierta y 2 días de correspondencia. Los dos investigan la casa y Scully descubre las mismas larvas cayendo del piso de arriba. Al subir encuentran el cadáver de Simón infestado por miles de larvas. Mulder regresa a la prisión para interrogar a John, logra convencerlo diciéndole que la culpa se la adjudicarán a él y lo pondrán aislado durante 1 hora a la semana. Dicen que eso mata a un hombre. John le cuenta que vio a Mali afuera de su celda. Mulder le pregunta quiénes están en la lista, pero John solo le dice que Roque no estaba en la lista. Scully aparece para decirle que al investigar las llamadas de Esperanza, descubrió que estuvo en contacto con un hombre llamado Danny Chares. Chares visitó a Esperanza desde el primer homicidio. Podría trabajar con él desde afuera. Interrogan a Chares y justifica sus llamadas diciendo que quería conseguir un trato para reabrir el caso de su esposo. Él fue el abogado que llevó el caso de Mali. En su momento no era profesional y quería ayudar a Esperanza porque escuchó sobre la lista. Les cuenta que una vez el novio de Esperanza lo amenazó con un arma. ¿Tiene un novio? Por otro lado, Warden piensa que el responsable de las muertes es John. Le propone un trato para salvar su vida, trato en el que intentará dejarlo libre. Si rascas mi espalda, rascaré la tuya. Vemos una escena en la que el abogado es atacado por el novio de Esperanza. Al llegar a su casa, Esperanza le dice que los investigadores están vigilando su casa, ya que su novio amenazó al abogado. Al paso del tiempo ambos se retiran para conseguir información del guardia. Descubren que su nombre es Parmeli y le cuentan que dicha persona amenazó al abogado de Mali. Se sorprenden cuando les dice que Chares fue asfixiado con una almohada. Podría ser la 5ª víctima. Por otro lado, Esperanza ve a su difunta pareja. Al levantarse solo ve a su actual novio. Concluye que Parmeli es la reencarnación de su esposo y decide amenazarlo con su propia arma. Los investigadores aparecen pero llegan demasiado tarde. Mientras tanto, Warden traiciona a John y lo termina matando. Esto porque piensa que su vida ya no correrá peligro. Volvemos con Mulder, el cual se detiene para pensar en lo sucedido. Piensa que Parmeli no fue el culpable de las muertes, ya que no conocía el nombre del ejecutor de Mali. Entonces, ¿quién lo hizo? En la misma carretera aparece Warden y se regresa pensando que todo se ha resuelto, pero de la nada aparece un moscardón. Acto seguido aparece Mali para provocar un accidente. En la última escena nos confirman que Mali era una especie de fantasma que regresó para cobrar su venganza. Así damos fin al capítulo 5 de la temporada 3. Recuerda apoyar el canal dejando tu like y tu comentario. Ya sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima.